Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder escuchar su palabra. Pero vamos a pedir que la presencia del Espíritu Santo traiga revelación para que esa palabra no se vaya a desvanecer en nuestro entendimiento y en nuestro saber y quedemos igual de vacíos. Que la palabra de Dios no se convierta en una distracción o en un entretenimiento, sino en el propósito que Él tiene establecido para nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En esta palabra nos enseña Dios que para muchas personas es difícil consagrarse a Dios y se convierten por el contrario en personas religiosas, personas que se congregan, personas que leen la Biblia, incluso que oran, pero sin tener claridad de lo que Dios nos está enseñando. Y fuera de eso se comete el error de aceptar unas cosas y otras no. Y con Dios es todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esta palabra nos está diciendo que las estructuras mentales impiden eso. Y las estructuras mentales son cosas que se han formado a lo largo de nuestra vida y que nos impiden reconocer que el único que todo lo sabe es Dios. Y empezamos a desechar cosas que ya Dios ha establecido y no las obedecemos y no las aceptamos. Y entonces de ahí en adelante vivimos una vida fuera del propósito de Dios porque no estamos haciendo lo que Dios demanda, que es aceptar que la palabra de Dios es verdad y que es la que se hace vida. Vamos a ver algunos ejemplos de la calidad y de las condiciones que tienen estas personas y que las producen. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí encontramos una estructura mental y es la tradición. La tradición son esas cosas que hemos hecho a lo largo de la vida y que son contrarias a Dios, pero como las hemos repetido, estamos tan acostumbrados y nos gusta. Por ejemplo, Halloween. Tantos años disfrazándose y siguiéndole el culto al diablo y le parece difícil abandonar esa tradición de decir grosería, de ser deshonesto y muchas cosas que se han venido haciendo. Y eso hace que cuando la palabra me está diciendo, por ejemplo con Halloween, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque yo tengo en la mente que no es tan malo. Eso no es tan malo porque qué tan malo es disfrazarse de calavera, de muerto, de diablo, incluso de otras cosas. Es una estructura que le impide a las personas reconocer a Dios y más bien exaltar al diablo, porque eso es lo que se hace en una cosa como esas. Si yo considero en mi estructura mental que para solucionar un problema lo que tengo es que insultar a alguien, pues esa estructura me impide entender que cuando la palabra me dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena y que edifique. Digo, no, pero ¿cómo así? Si es que esa persona se merece que yo la maltrate, que yo la insulte, ¿y por qué me voy a dejar si él hizo lo mismo o ella conmigo? Esas son estructuras que me impiden renunciar a muchas cosas porque ya estoy acostumbrada. Y las tradiciones son de generación en generación. Entonces yo tengo la idea que como mi familia, como mi lugar de donde vivo, practican esas cosas, entonces yo también lo voy a hacer porque es que eso es lo que me enseñaron. Y sabiendo que mi papá y mi mamá no me enseñaron cosas malas porque ellos son buenos, entonces yo los hago sin entender que ellos tampoco entendían que era malo.
Y lo peor es que eso se lo seguimos transmitiendo a nuestras generaciones, y por eso las tradiciones han envenenado, contaminado, destruido la relación que las personas deben tener con Dios a lo largo de los tiempos. Entonces, las costumbres, como dice la palabra, anulan, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. O sea, preferimos imponer lo que tengo aquí de estructura mental y anulo la palabra de Dios. Y lo peor, eso se lo digo a otras personas y también me encargo de apartarlas de Dios. Tener mucho cuidado. Vamos a ver otra razón por la cual nos desviamos de Dios, y vamos a ver otra estructura terrible. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este texto corresponde a los 10 mandamientos que mucha gente repite mecánicamente. Pero esto que acabo de leer en este versículo, en estos versículos, es el primer mandamiento de la ley de Dios. Que yo no puedo hacer imagen de Dios porque nadie lo ha visto. La gente dice, pero Cristo sí vino a la tierra y lo vieron. ¿Y dónde está la descripción de Cristo en la tierra? No existe. Todo es una imaginación. Es una semejanza, pero no es real. Y Dios quiere que nosotros no cometamos ese error, que no nos pongamos a imaginarnos cosas, que no los adoremos, que no los inclinemos para darle ni reverencia ni para pedirles nada, porque ellos en esencia nadie más puede hacer lo que sea sino Dios, porque Él es el único Dios viviente y el único que tiene poder para hacerlo. De tal manera que si este es el primer mandamiento, aquí hay una estructura mental que se llama religiosidad y se llama idolatría. La religiosidad es creer que porque yo hago rituales y rituales y rituales, entonces Dios me oye y Dios está complacido, y no se trata de eso. Yo puedo leer la Biblia todos los días como un ritual, pero si no tengo interés en entenderla y ponerla por obra para agradar a Dios, pues no pasa de ahí. Y eso no es lo que espera Dios. Dios espera que yo estudie la Biblia porque estoy interesada en entender, en conocer de qué manera me debo conducir, en qué manera puedo agradar a Dios y de qué manera obra Dios. Aquí me está diciendo Dios que Él, la manera en que obra es que Él no acepta eso, y que por el contrario, eso va a traer problemas gravísimos conmigo y con mi generación, porque Él es un Dios celoso. Él no acepta que absolutamente más nadie venga a ocupar su lugar. Entonces, religiosidad, idolatría. La idolatría es la que me lleva a creer que todas las 50,000 cosas, que el sol, que la luna, que la vaca, y de ahí para allá todas las listas que existen de cosas contrarias a Dios. Por ejemplo, hacer imágenes de Dios y considerar que yo me le arrodillo a ese dibujo o a esa estatua, a esa figura, y que eso va a ser suficiente. No, aquí Dios, y en muchos textos, Él dice que no lo acepta y dice que lo aborrece. Esa es una estructura que impide que yo reconozca que el Dios creador del cielo y de la tierra es un Dios que no tiene imágenes de nada, que es un Dios que no está pegado a nada, ni a la cruz, ni a la mata, ni a nada. Y me impide aceptar que Dios, el Dios de la Biblia,
es un Dios contrario a toda clase de idolatría que pueda haber en el corazón. De tal manera que entonces puede hacer que estudie la Biblia, que me congregue y haga muchas cosas, pero igual sigo pegada a eso que ya conocía o que otros hacían o que otros me enseñaron. Ese es un problema de los que tiene la gran mayoría de las personas y que les impide consagrarse verdaderamente a Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este texto me enseña que yo no me puedo conformar a lo que está de moda, a lo que me enseñaron contrario a Dios, a lo que otros que son buenas personas, pero que no conocen la verdad de Dios o no la aceptan, porque hay gente que sabe. Por ejemplo, seguimos al tema de Halloween. ¿Cuánto enseñar de eso? Pero la gente vuelta y lo hace. Que Dios no acepta que la gente se emborrache. Y todas estas cosas la gente lo sabe, pero que sigue haciendo lo malo aunque se esté congregando. Y eso lo que trae es confusión a la gente, porque dice, vea que sí se puede practicar esto, porque esta persona que está buscando a Dios se sigue comportando como el resto. Entonces yo lo voy a hacer así, o por el contrario dice, para ser así no quiero buscar a Dios. Entonces me está diciendo que yo no me debo conformar a lo que los demás hacen, ni a lo que la gente diga, ni a lo que las leyes incluso digan, porque las leyes aprueban cosas contrarias a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, como el aborto, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces me está diciendo que yo no puedo hacer lo mismo, que yo debo hacer la diferencia, pero para lograrlo debo derribar la estructura mental que el enemigo ha puesto en mí, que yo lo he cultivado y que lo he dejado. Porque el enemigo tiene parte en lo que me pasa, en lo que yo hago, pero yo soy la principal responsable. Entonces yo tengo que derribar esas estructuras que me impiden consagrarme a Dios, y eso se logra entendiendo que Dios es el que todo lo puede, que todo lo sabe, que lo que quiere para nosotros es bueno. Aquí no me está diciendo que si yo soy capaz de hacer eso, entonces voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena. Si Dios no estuviera en contra de esas cosas y de muchísimas, esto es una pequeña dosis de lo que Dios dice que no podemos hacer, ¿para qué se ocupaba de dejarlo en la Biblia? Eso es algo que debemos entender. No lo hubiera dejado en la Biblia, ¿para qué? Pero si miramos la parte de la idolatría, que toda la Biblia habla de idolatría, muchas cosas, entonces Dios no se hubiera ocupado de eso, pero Él quiere. El primero dejó certificado en la Biblia todo lo que Él nos está diciendo que es sí y que es no. Y en segundo lugar nos lo dejó para que nosotros tengamos una instrucción correcta. Pero si no estudiamos la Biblia, esa es una estructura que también, eso yo no necesito la Biblia. ¿Sabes más que Dios? ¿O ya te sabes la Biblia nomás con mirarla por fuera? No. De tal manera que la voluntad de Dios es buena, y por eso nos deja la instrucción de la manera que Él la deja. Y dice que es agradable porque no hay cosa más deliciosa en la vida que es saber que si alguna situación se está presentando de la que yo me puedo ver que no está bien, tenga yo la tranquilidad de que no fui yo la que la provoqué. Y por otro lado, no hay cosa más deliciosa que saber que Dios está agradado de mí. La voluntad de Dios es agradable. Cuando uno se convierte a Dios, se consagra a Dios de corazón, de ahí en adelante disfrutamos y se nos vuelve lo más placentero, deleitoso hacer la voluntad de Dios. Que los planes de Dios se hacen en mí. Gozo, alegría, me deleito en los planes de Dios, estoy de acuerdo. Se vuelve agradable. Pero dice que la voluntad de Dios es perfecta. No se equivoca. El único que no se equivoca es Dios. Por lo tanto, ¿por qué le voy a llevar la contraria a Dios? ¿Para qué si la única perjudicada soy yo? Amén. Oremos y pidamos perdón y esculquemos por allá la cabecita si hay alguna estructura
que todavía me guía a hacer lo contrario, porque yo siempre estuve acostumbrada, porque los otros lo hacen, porque es que a mí me gusta, porque es que a mí me parece. A todo eso tenemos que renunciar. Esa estructura mental del yo quiero, del yo me gusta y el del yo me parece, tenemos que derribarla, porque de otra manera seguiremos yendo en contra de Dios, y muchas de las cosas que no se han resuelto en la vida de cada uno es por eso. Vamos a examinarlo, vamos a pedirle perdón y nos vamos a apartar, porque a partir de ahí Dios se va a glorificar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, el que pagó el precio de mi pecado, pero sabiendo que yo tengo que renunciar a Él, pero que ese sacrificio me da la fuerza, me da el coraje, la valentía, el entendimiento, el conocimiento que tengo que renunciar y que me tengo que apartar si verdaderamente he creído en ti. Porque no puedo creer a medias, porque contigo es todo o nada. Hoy pedimos perdón y clamamos que nos ayudes. Tú que conoces todo de nosotros más que nosotros mismos, ayúdanos a mirar y a entender en qué cosas estamos fallando, qué cosas todavía estamos haciendo cuando entendemos que son incorrectas. Espíritu Santo, fluye con poder y despierta los sentidos espirituales de cada persona, y que cada día realmente seamos capaces de renunciar a todo aquello que se interpone en nuestra relación, sabiendo que debemos dejarle una herencia a nuestras generaciones, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, aún a las personas que nos rodean, pero que sea una herencia centrada en la palabra tuya, en los principios tuyos que no son negociables, porque los principios de Dios no se pueden negociar. Gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra es la que alumbra nuestro entendimiento y que hace que las tinieblas que todavía entenebrecen nuestro entendimiento entorpezcan nuestra relación contigo. Te damos gracias, Señor, y bendice a cada uno de las personas que están recibiendo esta palabra, que la puedan atesorar, que la puedan guardar, que la puedan meditar, que la puedan mirar nuevamente en la palabra, para que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Para ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, Padre Celestial, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén y amén. En Cristo somos más que vencedores, no lo olvidemos. Es Cristo el que pagó el precio de nuestro pecado y es el que nos va a ayudar a vencerlo. Y recordemos que siempre en Él estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo, Dios les siga bendiciendo. Soy la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios. Llámenos, escríbanos, estamos aquí para guiarles en consejería de pareja, de familia, en toda consejería que necesite, o en oración, en dirección, en enseñarles la palabra. Todo es gratis. Cristo ya pagó. Un abrazo, Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente.